Este personaje se encuentra entre los 5 hombres más ricos de México, dueño de empresas del nivel de Grupo Salinas, Grupo Electra, TV Azteca y Banco Azteca. Ricardo Salinas Pliego es un empresario que en los últimos años se ha vuelto muy conocido gracias a su presencia en redes sociales. Con más de 1 millón de seguidores en Twitter, este señor, además de ser uno de los hombres más importantes de México, es un líder de opinión muy polémico, defensor del Bitcoin, innovador, perseverante y con carácter fuerte. Ricardo Salinas es un empresario con una historia muy interesante, heredero de una familia muy acaudalada, que ha sabido mantener y crecer el patrimonio familiar. Y en el video de hoy te hablaré acerca de su historia en el mundo de los negocios. Así que si te gustaría conocerlo, ponte cómodo y disfruta del video. La fortuna de Salinas Pliego se remonta a inicios del siglo XX, cuando el bisabuelo del magnate, Benjamín Ricardo Salinas Westrop, creó un negocio para fabricar camas de metal, usando varillas de desperdicio de la fundidora de Monterrey, el cual compartió con su cuñado. Y así nació la popular tienda Salinas y Rocha. Para 1930, Hugo Salinas Rocha, hijo de don Benjamín, se incorporó al negocio de la fabricación de muebles. Y en 1943, la empresa ingresó de lleno al sector del comercio departamental de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Sin embargo, pese a que el negocio mostró un crecimiento exitoso, como buena familia de empresarios, Salinas Rocha siguió su propio emprendimiento, mediante la creación de Electra a inicios de la década de 1950, empresa que en un inicio se dedicaba a la manufactura de transmisores para radio y televisión. Sin embargo, la realidad es que este nuevo negocio mermó la alianza que se había establecido previamente con los Salinas y los Rocha, ya que se decía que Electra hacía sombra a la cadena Salinas y Rocha, ya que ambas compañías continuaron con sus negocios bajo el mismo formato de tienda, y de este modo pasaron a ser competidores directos en el sector de la mueblería y electrónica. Aquí es donde se mostró cuál negocio sería el exitoso en el mercado. Mientras Electra logró consolidarse como una de las empresas más populares a nivel nacional en lo referente al comercio de muebles, artículos de línea blanca y electrónica, Salinas y Rocha inició una carrera contrarreloj, que culminó con la quiebra del negocio cofundado por Salinas Westrop en los años 90, tras la crisis económica y la devaluación del peso mexicano. Cabe resaltar que a inicios de la década de 1960, Hugo Salinas Price, padre del magnate Ricardo Salinas Pliego, asumió la dirección general de Electra. Durante su gestión, la tienda logró consolidar 59 puntos de venta a nivel república, y con ello, el éxito de la compañía fue notable. Sin embargo, a pesar de que la familia había creado un negocio muy fructífero, fue Ricardo Salinas Pliego quien revolucionó el negocio del comercio minorista. Pues desde 1987 la compañía logró internacionalizarse, y el patrimonio neto de la familia se posicionó como uno de los más elevados del país. Graduado como contador público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con una maestría en negocios por la Universidad de Tulane, Salinas se incorporó a Grupo Electra como gerente de importaciones en 1981 y en 1987, en medio de una grave crisis económica, fue nombrado director general de la compañía. Ante la posibilidad de quiebra de la empresa, reestructuró a fondo las operaciones de la compañía con un nuevo esquema de negocios, bajos márgenes, estricto manejo del efectivo, línea básica de productos y, sobre todo, logró restituir las ventas a crédito bajo un estricto programa de control de riesgos, medidas que modificaron radicalmente el rumbo de la empresa, que de forma sostenida le hicieron mucho más sostenible. En 1993, gracias a una de las estrategias implementadas por Ricardo Salinas Pliego para hacer crecer el valor de la compañía, Grupo Electra realizó su primera oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores, y al mismo tiempo integró servicios financieros y bancarios en los establecimientos que ya comerciaban todo tipo de productos de línea blanca, muebles y electrónica. En ese mismo año, un grupo de inversionistas encabezados por Ricardo Salinas adquirió mediante una subasta 2 canales nacionales de televisión, como parte de un paquete de medios que privatizó el gobierno federal, con lo que nació TV Azteca. Durante 7 años, Salinas se concentró en la administración de la empresa, y gracias a la ruptura de ciertos paradigmas de la industria, en pocos años logró capturar el 40% de la audiencia, lo que la consolidó como la segunda mayor productora de contenidos para televisión en español en todo el mundo. Y al mismo tiempo logró rápidamente terminar con el monopolio de la industria televisiva en México, quitándole mercado a Televisa. Pero también cabe destacar que este empresario no solo está enfocado en los negocios. En 1997 creó Fundación Azteca, una organización sin fines de lucro que atiende una diversidad de problemas sociales, apoyando a otras instituciones con herramientas que les ayudan a mejorar la salud, nutrición, educación y el medio ambiente. En 2002, Salinas Pliego fundó Banco Azteca, cuyo modelo de negocio fue exitoso debido a que los créditos otorgados por esta institución bancaria se calculan con base en las capacidades de pago semanales de cada uno de los usuarios,
situación que más adelante le daría a Grupo Electra la licencia para operar una administradora de fondos para el retiro, llamada Afore Azteca, y adquirió una compañía de seguros, actualmente denominada Seguros Azteca. Un año más tarde, en el 2003, Ricardo Salinas adquirió Yusacell, una empresa de telefonía celular, que en el 2007 se fusionó con Unifón, y que posteriormente, en el 2014, fue adquirida por AT&T. Claramente, podríamos seguir hablando sobre otras grandes empresas que tienen su poder Ricardo Salinas, como Total Play, Itálica o el equipo de fútbol Mazatlán, pero algo que vale la pena hablar sobre este empresario es su manejo de imagen. En un país como México, con profundas desigualdades económicas y problemas de seguridad por miedo a los secuestros o las extorsiones, los billonarios juegan a esconderse y a no lucir más de lo necesario. Sin embargo, Salinas rompe la regla. Desde hace un año y medio tomó el control de sus redes sociales, convirtiendo a Twitter en su plataforma política, y en el ring de lucha libre desde donde distribuye pensamientos neoliberales, ofrece lecciones de superación, salda cuentas con sus enemigos, critica los impuestos, las medidas anti-COVID, apoya al Bitcoin o sencillamente publica una foto presumiendo su yate, convirtiéndose así en un fenómeno mediático. Salinas Pliego puede contestar personalmente a muchos usuarios que le aplauden, dar consejos a sus seguidores, insultar a sus haters, exigir a un alto directivo una solución inmediata, o incluso burlarse de BBVA o el Citibank por una caída en el sistema. Su estrategia digital muestra la figura de un líder resolutivo, que conoce los problemas de la gente, exige responsabilidades a sus subordinados, y utiliza el lenguaje del mexicano promedio, el lenguaje de la calle. Un empresario que realmente es muy peculiar, que con su presencia en redes se ha mostrado al alcance de millones de personas, y que realmente se ha ganado una cantidad alta de seguidores y detractores, pero se ha transformado en un líder de opinión muy diferente a los otros magnates mexicanos. Una persona que en la mañana puede estar respondiéndole las dudas a una señora sobre su crédito en Electra, y que en la tarde puede estar en una reunión con el presidente de México, ya que es uno de sus asesores económicos. Un hombre que engloba a todas sus empresas bajo Grupo Salinas, un conglomerado que inició como una tienda de camas, que hoy en día da empleo a más de 90,000 personas. Un hombre que tiene el blog empresarial más visitado de América Latina, un influencer muy poderoso y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Inversionistas, ¿qué les pareció la historia de Ricardo Salinas Pliego? ¿Sobre cuál otro empresario les gustaría que habláramos en el canal? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Recuerden que si se suscriben al canal podrán apoyar a la creación de este tipo de contenido. Cuídense mucho y nos vemos pronto.